Estimados y estimadas estudiantes, mi nombre es Mauricio Ulloa. Soy docente tutor de la Cátedra de Filosofía. En este video breve vamos a estar revisando algunas de las nociones más importantes que tenemos sobre el desarrollo de la ciencia en este periodo conocido como Revolución Científica, con algunos antecedentes de la ciencia durante la Edad Media. En este caso es importante caracterizar este periodo. Vamos a dar algunas características bastante someras. Comencemos porque fue un periodo de aproximadamente 1000 años, según una historiografía, ¿verdad? En segundo lugar, es un fenómeno caracterizado por ser europeo o centroeuropeo. Hay algunos hechos importantes, entre ellos marcado por las invasiones bárbaras y también por la pérdida de la sabiduría de la antigüedad. Ligado con las invasiones bárbaras, también vamos a tener un fenómeno de fragmentación social. Hubo pequeños principados y aldeas rurales en torno a ellos. La mayoría de fuentes de energía que se utilizaron estaban ligadas con el tema de la combustión, la leña, el agua y el viento. Podría entonces decirse que agua y viento conformaron insumos para la rueda hidráulica y para los molinos de viento. Tenemos dos visiones dominantes sobre la Edad Media, o como un periodo de oscuridad, la más extendida, o más bien una visión que ha empezado a tomar fuerza, que es si fue realmente un periodo de luces, más bien. Comencemos entonces con la idea de que fue un periodo de luces. Este es un fragmento sacado del libro. Según este fragmento, entonces, estos dos enfoques encontrados al evaluar la Edad Media, algunos la consideran una época de grandes logros, simbolizados en las enormes catedrales y monasterios construidos en el periodo, y en la síntesis del pensamiento griego con la religión que se da en el florecimiento de las teologías católica, judía y musulmana. Quienes así valoran la Edad Media muestran como prueba las grandes obras de filósofos y teólogos como Avicena y Averroes entre los musulmanes, Maimónides entre los judíos, Alberto Magno y Tomás de Aquino entre los cristianos, matemáticos como Leonardo de Pisa, conocido como Fibonacci, científicos como Roger Bacon, Nicolás de Oredme y Federico de Friburgo, y lógicos como William de Ockham y Juan Buridano. Esta apreciación de la Edad Media lleva a buscar antecedentes medievales de Copérnico y Galileo y enfatizar la continuidad entre este periodo y el Renacimiento. El historiador de la ciencia Cumbria ha demostrado que muchas de las ideas del Renacimiento y la Revolución Científica, especialmente el heliocentrismo y la posibilidad de la pluralidad de los universos, fueron ampliamente discutidas siglos antes de Copérnico, Kepler y Galileo. Quiere decir entonces que en esta visión de iluminista o visión de las luces de la Edad Media, se sugiere que hay una serie de antecedentes y desarrollos tanto en el mundo de la física o protociencia física, en el campo de la matemática y también en las indagaciones filosóficas, epistemológicas, lógicas o incluso metafísicas, las cuales van a servir como una base para el trabajo de Copérnico, Kepler y Galileo. Pero por otro lado también tenemos la visión de la Edad Media desde una perspectiva oscurantista, que esta visión ha sido la más extendida. Están, por otra parte, quienes se refieren a la Edad Media como 1000 años de oscuridad e ignorancia. Estos ven a los más famosos pensadores medievales como simples repetidores de lo dicho por Aristóteles, y ni siquiera de todas sus obras, sino únicamente de las pocas que llegaron a sus manos y pudieron entender. Quienes tienen esta opinión despectiva de la Edad Media colocan una separación tajante entre esa época y la siguiente, puesto que el Renacimiento coincide con la Reforma Protestante y ésta rechaza la autoridad de la Iglesia Católica, única en Europa durante toda la Edad Media. El desprecio por la Edad Media es particularmente notable en Martín Lutero, quien en 1517 clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, dando inicio a la Reforma. Esta ha sido la visión más dominante. Fíjense que cuando plantean que los principales filósofos medievales fueron repetidores de Aristóteles, claramente se está dejando por fuera otras escuelas de la antigüedad. El platonismo, algunos filósofos presocráticos, este, básicamente orientados a indagar la física o la naturaleza,
Tampoco hay un desarrollo, por ejemplo, del estoicismo. Básicamente todo estuvo orientado alrededor de Aristóteles y prácticamente ahí se quedaron, ¿verdad? Acabo de mencionar el platonismo o la referencia a Platón como una escuela, digamos, no retomada, por lo menos por la visión dominante oscurantista. Sin embargo, el platonismo alimentó varios de los pensadores allende Europa. Pensemos, por ejemplo, que en el platonismo se enfatiza la importancia de la matemática. Se asume que la matemática enfatiza el cómo se hacen las cosas, como búsqueda de las leyes que rigen los fenómenos naturales. Los platónicos buscaban la causa de los fenómenos mediante la razón y no en factores anclados a la experiencia y los sentidos. Esto es importante porque en el platonismo se va a desarrollar una idea racional o racionalista, según la cual la razón está por encima de los datos que nos aportan los sentidos. Los sentidos pueden engañarnos, es una cuestión que se ha asumido como de sentido común. Por otro lado, nosotros tendríamos la relación de la filosofía y la ciencia, pero con sus desarrollos en el Islam o con pensadores musulmanes. En este caso podemos encontrar las siguientes características. Estos pensadores se dedicaron a la traducción de obras filosóficas y científicas del griego al árabe. Eso es importante porque contribuyó con la preservación de esas obras, con la difusión de ese conocimiento y con la discusión y avance del mismo conocimiento. Se propiciaron aportes en campos como la ciencia, la filosofía, la matemática y la medicina. En este caso, los pensadores más destacados fueron Racés, médico, autor de tratados influyentes, hasta muy avanzado la edad moderna incluso; Al-Khwarizmi, matemático, impulsor del método algebraico; Al-Farabi, matemático, médico y filósofo, exponente de una teoría del cosmos basada en Aristóteles; Avicena, un médico, filósofo, él se dedicó a cultivar una pluralidad de disciplinas, fue un polímata; Averroes, pensador dedicado a diversos campos también. También tenemos otros aportes. Pensemos, por ejemplo, en Maimónides, un médico, filósofo; Leonardo de Pisa, conocido como Fibonacci, matemático, revolucionario; Ibn Khaldun, historiador. Tenemos también la contraparte de todo esto, que sería la visión del aristotelismo en la Edad Media. Esta se difundió principalmente de la mano de dos pensadores. Por un lado, sus doctrinas fueron recogidas e interpretadas por Averroes para el mundo árabe y por Tomás de Aquino para el mundo cristiano. Averroes, como vimos anteriormente, pues sí, fue un traductor, pero aparte de traductor también fue un pensador que se dedicó a pues problematizar los planteamientos de aristotélicos. En el aristotelismo también tenemos una noción importante en relación con la concepción de la naturaleza y el conocimiento sobre ella. Se asume que el mundo físico o sobre el mundo físico se sostiene que existe un primer motor inmóvil que mantiene en movimiento todos los demás cuerpos celestes alrededor de la Tierra. Los teólogos medievales identificaron el primer motor aristotélico con Dios. Y en Aristóteles tenemos un rechazo del atomismo de la antigüedad y sus intérpretes medievales siguieron ese camino. Es particularmente importante esta característica sobre el mundo físico y la identificación que hay de ese primer motor inmóvil aristotélico con Dios. Pensémoslo de esta manera. Si nosotros pensamos en la causa de las cosas naturales, existen causas y efectos, causas y consecuencias. Y entonces, si lo pensamos como una regresión, ¿qué causó qué? ¿Qué causó qué? ¿Y qué cosa causó qué? Vamos a encontrarnos básicamente con que hay una regresión hacia atrás, pero tiene que haber algo que no sea causado por nada más. En este caso, la referencia al motor inmóvil. Este motor inmóvil entonces es fácilmente asimilable con la idea de Dios en el sentido, por ejemplo, de que Él es la causa de todas las cosas, pero Él no es causado por nada más.
Estos son el tipo de polémicas y desarrollos metafísicos de este periodo, claramente de la mano de la teología cristiana y alimentada por la filosofía aristotélica. Continuemos. Tenemos también entonces algo importante, que el aristotelismo rechaza las nociones de vacío e infinito. Eso es particularmente importante por una razón, básicamente porque esas nociones van a ser discutidas, problematizadas por los pensadores en torno al mundo físico. Pensemos también, por ejemplo, que esos pensadores en torno al mundo físico van a utilizar a manera de método, a manera de insumo, la matemática. Y la matemática se va a convertir entonces en un lenguaje, por lo menos durante bastantes siglos, en un lenguaje universal para las ciencias, principalmente para las ciencias físicas. Ciertamente entonces este rechazo de estas nociones en Aristóteles ha generado pues un estancamiento, como lo hemos estado viendo, ¿verdad? Ahora démosle paso a un evento importante. Ya tenemos una caracterización básicamente de cómo era este panorama de la ciencia en el periodo previo a la revolución científica. En este caso entonces, previo a esto lo que teníamos era pues un aristotelismo incipiente que tenía todo muy claro, que tenía todo de una u otra manera pues bien ordenado, y todo aquello que contradecía el aristotelismo pues era problematizado o incluso no era tomado en cuenta. Pero por otro lado tenemos el avance de ciertos insumos del mundo de la matemática, del mundo de la física. Incluso tenemos también insumos tecnológicos que tienen que ver con los lentes, con cuestiones de óptica, y eso también permite generar instrumental para la observación de la naturaleza, en este caso la cúpula celeste o los cielos. Veamos este fragmento. Dice, cuando decimos que algo es de sentido común, es frecuente oír que éste se equivoca y por lo tanto de nada sirve invocarlo aun cuando aquello nos parezca evidente. Uno de los ejemplos más obvios se refiere al geocentrismo. A todos nos consta que el Sol se mueve de este a oeste. Las estrellas giran en torno a un punto todas las noches y la luna aparece y desaparece en el horizonte. Según el sentido común, la Tierra está en el centro del universo y hasta el Sol se mueve en torno a ella. ¿No dice acaso la Biblia que Josué ordenó al Sol detenerse? Pero como sabemos es falso que la Tierra esté quieta en el centro del universo. Luego, el sentido común nos engaña. De ahí a concluir que nos engaña siempre, solo hay un paso. Muy bien. Pensemos entonces en uno de los principales precursores de este cambio de visión científica, Nicolás Copérnico. Copérnico dominó conocimientos en medicina, en astronomía y matemática. También en su obra sobre la revolución de las esferas celestes expuso una revitalización del heliocentrismo ante la crisis del geocentrismo. Claramente entonces hay un cambio de un modelo geocéntrico, la Tierra en el centro, a un modelo heliocéntrico, el Sol en el centro. Decir el Sol en el centro es, digamos, una visión simplista del asunto, pero lo utilizo nada más como para avanzar en esta exposición. El heliocentrismo copernicano recibió rechazo tanto en el protestantismo como en el catolicismo. Es importante atender una referencia que hace el autor del libro de la ciencia en su historia. Es muy común, por ejemplo, asumir que el catolicismo tenía una visión bastante conservadora y bastante cerrada, y que el protestantismo más bien tenía una visión más progresista al respecto. Es importante entonces sacar a colación que en torno al trabajo de Copérnico hubo rechazos de ambos lados, desde ambos lugares, tanto desde el catolicismo como el protestantismo, hubo hostilidad hacia los planteamientos heliocéntricos que venía desarrollando Copérnico. Veamos algunas ideas. El heliocentrismo fue propuesto en la antigüedad por el griego Aristarco de Samos, quien se basó en medidas sencillas de la distancia entre la Tierra y el Sol, determinando un tamaño mucho mayor para el Sol que para la Tierra. Por esta razón, Aristarco propuso que la Tierra
o que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol y no la inversa, como sostenía la teoría geocéntrica de Ptolomeo e Hiparco, comúnmente aceptada en esa época y en los siglos siguientes, acorde con la visión antropocéntrica imperante. Por otro lado, fíjense que esta imagen es tomada del libro y aquí claramente tenemos una visión, por un lado el sistema de Ptolomeo, de la antigüedad geocéntrico, y por otro lado el que está proponiendo Copérnico, con el Sol en un punto central y el resto de cuerpos celestes alrededor de él y las estrellas fijas más allá, ¿verdad? Algo importante a resaltar: la diferencia fundamental entre la propuesta de Aristarco de Samos en la antigüedad y la teoría de Copérnico es que este último emplea cálculos matemáticos para sustentar sus hipótesis. Precisamente a causa de esto, sus ideas marcaron el comienzo de lo que se conoce como revolución científica. Ciertamente, no solo un cambio importantísimo en la astronomía, sino también en las ciencias en general y particularmente en una cosmovisión de la civilización, ¿verdad? Recuerden que estas cosmovisiones estaban ligadas con un plan divino y con una explicación de naturaleza teológica, ¿verdad? A partir de la publicación de su libro y la refutación del sistema geocéntrico defendido por la astronomía griega, la civilización rompe con la idealización del saber incuestionable de la antigüedad y se lanza con mayor ímpetu en busca del conocimiento. Entonces hay un parteaguas, como he venido mencionando hace rato, y ese parteaguas está en dotar a la producción de conocimiento de métodos que sean fiables y también de diferentes pasos que permiten y que vayan garantizando la fiabilidad de estos métodos. Esto es lo que décadas después o siglos después también se le va a llamar un método científico. Claramente es una noción que en la actualidad es bastante cuestionable desde diferentes puntos, pero nos permite de una manera somera y sencilla establecer este cambio de forma entre entender la ciencia y entender el conocimiento y hacer ciencia en la modernidad, la introducción de un método. En este caso, la referencia a el cálculo matemático. Es importante resaltar también el aporte de otros pensadores científicos de esta época, por ejemplo, Tycho Brahe, quien ha sido considerado como el más grande observador del periodo anterior a la invención del telescopio y también innovador en los estudios astronómicos. Esta imagen tomada del libro se refiere al sistema de Tycho Brahe. Fíjense, los planetas giran alrededor del Sol, pero este y la Luna giran alrededor de la Tierra. Claramente esto es una reminiscencia de una postura geocéntrica, ¿verdad? En este caso. Hay algunas características que hay que tomar en cuenta. Por aquella época se pensaba que los cielos eran inmutables y de acuerdo con la teoría aristotélica y que las estrellas nuevas de las que se tenía noticia histórica se debían a fenómenos ocurridos en la atmósfera de la Tierra. Tycho Brahe demostró que esto no era cierto, pues en ese caso se habría observado un importante paralaje al estar tan cerca del observador. Se trataba pues de una verdadera estrella. Propuso un modelo en el que la Tierra estaba en el centro del universo, pero con los planetas girando alrededor o en torno al Sol. Era un sistema mucho más complicado que el de Copérnico, por lo cual no llegó a prosperar. Fue el último intento de mantener la idea de la Tierra en el centro del universo. Fíjense esta imagen, la Tierra en el centro del universo, como menciona el párrafo, con una idea bastante estrecha, bastante pequeña de lo que era el cosmos, y alrededor de ella otros cuerpos celestes, y más allá el Sol con el resto de planetas alrededor de él, ¿verdad? Por otro lado, también tenemos a otro científico importante de la época, Johannes Kepler. Menciona el texto: si el universo está regido por la armonía matemática, razona Kepler, debería haber una explicación geométrica para la astronomía. Ahora bien, ¿por qué existían solo 6 planetas? No se conocían más en su tiempo. Si suponemos que cada uno de los planetas gira montado sobre una esfera invisible,
así se pensó por siglos, no será porque cada uno de esos 5 sólidos regulares se encuentra dentro de cada una de las esferas invisibles, de tal manera que en el universo concebido como una esfera encajan los 5 sólidos y se mueven los 6 planetas de las esferas que los contienen, unas dentro de otras. Hoy recordamos a Kepler por sus leyes de los movimientos de los planetas, pero para él, su interpretación del universo con base en los sólidos regulares era más importante aún. Siendo esto así, entonces el sistema solar de Kepler, con las leyes que plantea, sería como lo muestra la figura. Pensemos lo primero que es que la forma que tiene esa trayectoria es elíptica y no circular. Los planetas giran alrededor del Sol en órbitas elípticas. En segundo lugar, cada planeta recorre en tiempos iguales áreas iguales entre el planeta y el Sol. Y en tercer lugar, el cubo de la distancia media del planeta al Sol es directamente proporcional al cuadrado del tiempo requerido para completar el recorrido. ¿Cómo podría entenderse esto? Bueno, en primer lugar, la primera ley, conocida como ley de las órbitas, acaba con la idea, mantenida también por Copérnico, de que las órbitas debían ser circulares. En segundo término, la segunda ley, conocida como ley de las áreas, da información sobre la velocidad a la que se desplaza el planeta. Y por último, la tercera ley, también conocida como armónica o de los periodos, relaciona los periodos de los planetas, es decir, lo que tardan en completar una vuelta alrededor del Sol con sus radios medios. Continuemos. Este es un monumento en Praga a Tycho Brahe y Johannes Kepler. Como ustedes habrán leído en el libro, hubo una estrecha colaboración entre ambos, ¿verdad? Continuamos con Galileo. La principal contribución a la astronomía en Galileo fue el uso del telescopio para la observación y descubrimiento de las manchas solares, valles y montañas lunares, los 4 satélites mayores de Júpiter y las fases de Venus. En el campo de la física descubrió las leyes que rigen la caída de cuerpos y el movimiento de los proyectiles. En la historia de la cultura, Galileo se ha convertido también en el símbolo de la lucha contra la autoridad y de la libertad de la investigación. En 1609 transformó un anteojo fabricado en Holanda en un auténtico telescopio, con el que observó que la Luna no era una esfera perfecta, como se deduciría de las teorías de Aristóteles, sino un lugar con una geografía accidentada. Descubrió también 4 satélites que giraban alrededor de Júpiter, poniendo en duda la afirmación de que la Tierra era el centro de todos los movimientos celestes, y reforzando la teoría heliocéntrica de Copérnico. Sin embargo, no aceptó las leyes de Kepler sobre las órbitas de los planetas. Un fragmento importante sacado del texto. Para Galileo, el libro de la naturaleza está escrito en lenguaje matemático, de manera que las matemáticas son condición necesaria para la ciencia y la matematización de los fenómenos es el único modo de conocerlos. Dice en su obra El ensayador, la filosofía está escrita en ese vasto libro que siempre se encuentra abierto ante nuestros ojos, quiero decir el universo, pero no puede ser leído a no ser que hayamos aprendido el lenguaje y nos hayamos familiarizado con los caracteres en que está escrito. Está escrito en lenguaje matemático, y las letras son triángulos, círculos y otras figuras geométricas. Sin estos medios es humanamente imposible comprender una sola palabra. Esta frase de Púrsimo, sin embargo, se mueve. Fue una frase que cuentan, obviamente esto es algo sobre lo que hay polémica, no se sabe si fue cierto o si no lo fue. Es la frase que Galileo dijo cuando fue llevado por la Inquisición y forzado a jurar de sus doctrinas heliocéntricas, so pena de que le pasara, digamos, lo que le sucedió a Giordano Bruno, que fue quemado en la hoguera. Sin embargo, se mueve. Para ir terminando este video, perdón, vamos a hablar un poco de Isaac Newton y la culminación de la revolución científica. Algunos datos importantes.
La vida de Isaac Newton podría dividirse en tres periodos. El periodo de su niñez desde 1643 hasta que consiguió una cátedra en 1669. Un segundo periodo desde 1669 a 1687, un periodo de producción científica, la cual coincidió con su profesorado en Cambridge. Perdón. Y un tercer periodo casi tan largo como los otros dos, en los que Newton es un funcionario más bien pagado del gobierno en Londres, con poco interés por la investigación matemática y científica, y más bien orientado hacia otras disciplinas que en la actualidad tal vez no podrían ser consideradas como ciencias. Desde finales de 1664, Newton contribuye al desarrollo de las matemáticas, que aborda el teorema del binomio y el cálculo de fluxiones. Después, al acabar estudios de bachiller, debe volver a su casa familiar a causa de una epidemia de peste bubónica. Retirado con su familia durante los años 1665-1666, conoce un periodo muy intenso de descubrimientos. Descubre la ley del inverso al cuadrado, la gravitación, desarrolla su cálculo de fluxiones, generaliza el teorema del binomio y pone de manifiesto la naturaleza física de los colores. Desde 1667 a 1669 emprende activamente investigaciones sobre óptica. En 1672 publica una obra sobre la luz con una exposición de su filosofía de las ciencias, libro que fue severamente criticado por la mayor parte de sus contemporáneos, entre ellos Robert Hooke y Huygens, quienes sostenían ideas diferentes en torno a la naturaleza de la luz. Principalmente destacable es su teoría sobre la gravitación universal. Newton aplicó con éxito las matemáticas a los problemas de la mecánica, en particular a todo lo referente al movimiento de los planetas. Desde Copérnico se sabía que todos los planetas giran en torno al Sol, y desde entonces se había acumulado una gran masa de observaciones sobre la mecánica celeste, pero seguía habiendo fenómenos sin explicar. Uno de estos fenómenos era el movimiento curvilíneo de los planetas en torno al Sol, o el problema más general de los movimientos circulares. Por una parte, los trabajos de Kepler probaban que los planetas giraban en torno al Sol describiendo elipses, y ello con una velocidad. Pero, ¿cómo eran solicitados, atraídos por el Sol para poder realizar esa trayectoria? Newton dio una solución al problema. Imaginó que una fuerza unía al Sol con cada uno de los planetas y que esa fuerza tiraba de ellos de forma que los obligaba a girar describiendo órbitas. Dicho así era, dicho así, era solo una imagen, pero Newton aportaba una demostración cuantitativa de la fuerza en acción. En efecto, la célebre ley de la gravedad de Newton establecía que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. De este modo, mediante cálculos geométricos, Newton pudo demostrar que el resultado de esa acción era una trayectoria elíptica. Bueno, muchas gracias por atender este video. Tengan en cuenta que este ha sido una explicación somera sobre los principales aportes de estos pensadores y científicos. Lo que deberíamos entonces en este caso tener muy en cuenta es lo siguiente. Uno, la interpretación dual sobre la Edad Media, una interpretación que tiene que ver con una visión oscurantista y una interpretación más bien que tiene que ver con una visión iluminista. Es muy probable que, si ustedes lo ven así, este es el típico motivo central para preguntas de desarrollo, por ejemplo, en exámenes, tratar de caracterizar ambos periodos o ambas visiones. Esto es importante que lo traten de asimilar bien. Es muy importante también que traten de asimilar la importancia, la relevancia de el método como una característica relevante o casi que fundamental o primordial de la ciencia. Eso es una gran diferencia entre la ciencia moderna y el tipo de conocimiento científico o protocientífico previo a
previo al siglo XV, ¿verdad? Claramente. Es importante también que ustedes puedan asimilar bien las caracterizaciones que se dan en el libro sobre los aportes de cada uno de los científicos. ¿Por qué? Porque ellos se ocupan de fenómenos semejantes. Pueden ustedes, por ejemplo, tratar de comparar el modelo geocéntrico con el modelo heliocéntrico. El modelo geocéntrico, sostenido por Tycho Brahe, bastante complejo, y la repercusión de ese modelo, por ejemplo, en las leyes de Kepler, la repercusión de ese modelo en la concepción que Galileo mantuvo sobre el heliocentrismo. Es importante entonces, en este caso, que ustedes puedan establecer ciertas relaciones y que puedan asumir que existe, digamos, un cierto cúmulo de conocimientos que van dándole forma a un conocimiento posterior, que existe una continuidad entre los aportes de un científico y los nuevos problemas que sus descubrimientos pues conllevan, y que este periodo, conocido como la Revolución Científica o también como Revolución Copernicana, es la explosión de una diversidad de conocimientos y saberes que ustedes van a encontrarse en los capítulos siguientes del libro, ya con ciencias especializadas y problemas puntuales. Muchas gracias.